Okay, I think that we can go ahead and get started. Um, so thank you all for Bueno, pues creo que ya podemos comenzar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Me emociona mucho estar aquí con otra Tech Talk, nuestras pláticas técnicas para la red de jardines botánicos del Caribe de América Latina. Y vamos a comenzar entonces. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Patricia Malcolm y Charlotte Ely, que son nuestras oradoras el día de hoy. Ambas son de BGCI y tienen una gran presentación. Pero antes de empezar a esto, me gustaría explicar pues algunas reglas muy generales. Por favor, permanezcan en mute con las presentaciones. Hay varios participantes aquí hoy, así que si abrimos los micrófonos, pues puede ser un poco caótico y no queremos que Patricia o Charlotte pues tengan que estar parando para pedir a las personas que dejen sus micrófonos en silencio. Hagan sus preguntas, por favor, a través del chat y bueno, vamos a responder estas preguntas al final de la sesión y durante la sesión de preguntas y respuestas. Como lo dije, gracias a ambas oradoras, Patricia es la jefa de membresía de los servicios de conservación de BGCI y Charlotte es la oficial de servicios de conservación. Son dos de las personas en la organización que revisan las propuestas para aplicaciones a fondos. Así que ellas son las personas ideales a las que dirigirse cuando hay preguntas el momento de aplicar para los fondos. La presentación hoy va a ser fenomenal y consiste en aprender cómo preparar la presentación en general, pero específicamente para BGCI. Así que este conocimiento puede ser aplicado para el proceso de aplicación de becas tanto dentro de la organización o de forma general. Es simplemente buena información que tener. Ellas estarán compartiendo algunos ejemplos de aplicaciones exitosas y al final, si tienen preguntas, las vamos a contestar. Esta es una excelente oportunidad y si no saben cómo contestar ciertas preguntas, pues esperemos que puedan enviarles la respuesta después. Y bueno, sin más preámbulo, les cedo la palabra a Patricia, nuestra primera presentadora. Gracias, Lina, y a todos. Voy a compartir ahora mi pantalla. Ok, pues como Lina lo mencionó, estamos muy agradecidos por esta oportunidad de presentar en la red de América Latina y del Caribe. Muchísimas gracias por este espacio. Y trabajamos juntos con Lina y con Noelia, dando apoyo a la red de los jardines botánicos de la región. Les voy a dar un poco de información de fondo y después Charlotte va a ahondar más en los detalles de las becas que tenemos, lo que hemos visto en el pasado y cómo ayudarles a aplicar para los planes de este año. Espero que puedan ver mi pantalla. Y bueno, muchos de ustedes nos conocen y muchos de ustedes nos han conocido en persona. Pero para darles un principio, un poco de información de BGCI, en caso de que sea la primera vez que nos conocen o escuchan de nosotros, somos una organización global que trabaja con jardines botánicos alrededor del mundo, ayudando a asegurar y proteger plantas. Somos una organización global, también somos una organización basada en membresías. Tenemos cerca de 890 instituciones que son miembros nuestros. Tenemos nuestra oficina central en Londres y también tenemos otras oficinas alrededor del mundo, en Estados Unidos, en África, en China, en el sudeste asiático. Y trabajamos con la red de Latinoamérica, con Noelia como coordinadora del Reino Unido.
Somos una pequeña organización, pero que tiene un alcance en todo el mundo. Tenemos una serie de beneficios que proporcionamos a nuestras organizaciones miembros. Si no han revisado el sitio web, hay varios recursos disponibles para todos, para la red global de jardines botánicos. También tenemos cursos en línea, algunos disponibles gratuitos, algunos para miembros nada más. Tenemos un esquema de acreditaciones, organizamos congresos. El congreso anual será en Singapur este año. Y bueno, también tenemos bases de datos a las que pueden acceder. Esta es una pequeña cantidad de información a la que pueden, de lo que hacemos. Esta plática en específico es sobre el fondo de los jardines botánicos, que es un fondo paraguas, digamos, que nos permite dar acceso o tener acceso a los diferentes servicios de los jardines botánicos, y de esto va la presentación de hoy. Estas becas comenzaron en el 2019 y desde ahí hemos dado más de 217 fondos, muchos de ellos en esta región y cada vez más en esta región. Sí, desde que yo he formado parte de la organización, es decir, desde hace 3 años, esta región ha recibido mejor, ha ingresado mejores y mejores propuestas. Así que nos gustaría ver que más de ustedes aplicaran. Como pueden ver, tenemos diferentes colores por los diferentes tipos de becas o fondos que damos. De forma muy resumida, les voy a explicar el criterio de las diferentes becas. Tenemos estos fondos, el EarnIt One acaba de abrir este mes para las aplicaciones. El que está a la izquierda es el de son las becas principales que son específicas de cierta forma para los jardines botánicos. Esto nos ayuda a mejorar una de las áreas vitales para los jardines. Esto se da hasta por $2,500 y le damos preferencia a los miembros y a aquellos jardines, les damos preferencia a los jardines y a los lugares, a los jardines miembros y a los hotspots de biodiversidad alrededor del mundo. Tenemos otra meta, la ARPNet, que se da igual hasta por 2,500, y esta involucra la alianza entre dos instituciones de jardines botánicos. Estas incluyen proyectos diferentes tipos de proyecto. La beca Minnesota Landscape, esto es asistencia vital para que los jardines botánicos puedan, pues bueno, llevar a cabo su misión desde la educación a la conservación, a mantenimiento de los jardines botánicos. Este año estamos abriendo una beca para apoyar el Consorcio de Conservación Global de las Coníferas. Esta conferencia, bueno, será en unas semanas, y esto ayuda a apoyar la conservación de las diferentes especies de coníferas amenazadas. Si esto es lo que ustedes quieren, pueden aplicar a esta beca por hasta $6,000. Y gracias al apoyo del fondo, no sé si es un fondo, la Fundación Leon Levy, ellos apoyaron subvenciones el año pasado y lo harán también este año. Estamos abriendo nuevamente y está disponible solo para instituciones de la región del Caribe y de Centroamérica, y es por hasta $44,000.
sobre todo enfocados en dar apoyo en actividades de apoyo en instituciones botánicas, pero esta es específica para su región. Hay otras dos subvenciones que van a, bueno, abrir en septiembre. Una, una de ellas es prácticamente para apoyar proyectos de conservación de jardines botánicos para plantas raras. Esto puede que aplique para algunos de ustedes, pero no para todos, porque bueno, pues es algo más específico. Y la última subvención prácticamente ayuda a apoyar las colecciones y las actividades de preservación en jardines botánicos. Muchas de ellas se abren en septiembre, hay otras que hay unas que están abiertas ahora y cierran el 14 de junio, así que todavía les quedan 2 meses para poder, pues bueno, preparar. Estas son las becas que están disponibles a través de BGCI. Revisen el criterio y bueno, si el sitio web no les responde sus preguntas, aquí estamos también para hacerlo nosotros. Pero bueno, ahora vamos a hablar con Lidia y Charlotte, con Lina, perdón, y Charlotte, y nos van a dar más información de cómo preparar la propuesta. Thanks, Patricia. Hey, everyone. I'm Charlotte. Muchísimas gracias, soy Charlotte. Y bueno, yo trabajo en la Oficina de Servicios de Conservación. Y hoy vamos a hablar de cómo desarrollar una aplicación exitosa. Esto nos lleva, vamos a hablar bueno, vamos a tomar una aplicación muestra y vamos a explicar cada sección de la aplicación en más detalle. Ok, ¿cómo aplicar para una subvención? Esto nos ayuda a dar fondos a instituciones sobre todo pequeñas para impulsar la conservación de las plantas. Esta convocatoria de solicitudes se abrió el 15 de abril y cierra el 14 de junio. Actualmente hay 5 subvenciones diferentes para solicitar. Pueden escoger tantas como deseen, pero deben apoyar proyectos diferentes. Estos normalmente se dan a los miembros y pueden, si no son miembros, pueden aplicar o pueden considerar el presupuesto de membresía dentro de su presupuesto. Vamos a revisar el proceso. Primero se abre la convocatoria y se cierra el 14 de junio. Después, por ahí de agosto, se hace una revisión de aplicaciones y los solicitantes son informados del resultado a final de agosto. Y luego se firma un acuerdo y se completa el formulario bancario para que después podamos distribuir estos fondos y que sean ya desembolsadas a finales del 2024. De enero a diciembre se trabaja en el proyecto realizado o para el que se aplicó y para el 31 de enero, entonces ustedes estarían presentando un informe a la organización. Ahora, como se explicó en un principio, las primeras 2 becas tienen el objetivo de apoyar, pues, con sus subvenciones ciertas áreas vitales. Son las que están en la caja, en la parte verde de la pantalla. Para dar algunos ejemplos, pueden ser
aplicaciones para salvar de la extinción especies de plantas amenazadas mediante acciones de conservación, capacitar a especialistas y comunidades locales en métodos de conservación de plantas, desarrollo de instalaciones para la conservación vegetal, promoción de la sostenibilidad eh, ambiental. Esto podría ser cosas como el cómo utilizamos energía, agua y otros recursos naturales. Y también puede ser mejorar los estándares profesionales en los jardines botánicos con la acreditación al BGCI. So this is just giving you an idea of the sections of the application that you'll be having to complete. Esto es para dar una idea de la selección. Are the ones that get scored. The rest don't get a score. And each of those highlighted sections are scored separately. Cada una de estas secciones se califica por separados. Son When we're then weighing up all of the applications to decide which ones get the funding. es importante revisarlo y ver, pues bueno, cómo se distribuyen los fondos. Cuando estemos revisando las diferentes secciones, hay que seleccionar la subvención correcta y esto depende del tipo de proyecto que estemos haciendo. Y bueno, todas las solicitudes se tienen que ingresar en inglés. Este es un ejemplo de una solicitud. Vamos a hablar de cada sección a detalle, pero simplemente esto es para darles una idea general. Este proyecto era para revisar el estado de conservación del Ipeastrus de los endémicos bosques de yungas de Bolivia. Primero, fines, objetivos y actividades. Los objetivos deben ser claros. Por ejemplo, hay que proporcionar el objetivo del proyecto cubierto por la subvención. Y esto no debería ser el objetivo del programa, pero es específico del proyecto del fondo. Y bueno, un proyecto puede tener entre 1 y 3 objetivos. Y la redacción tiene que darnos una idea clara de cuáles son los objetivos. Así que hay que asegurarnos de que sean específicos, medibles, alcanzables y relevantes, y además con un límite de tiempo específico. Al decir específico, significa que hay que fijarnos que la información esté lo suficientemente detallada. Poner si están colectando semillas, si están arreglando o organizando como el redistribuir las semillas para la diferente población, etcétera. Hay que ser claros que los objetivos sean medibles. Por ejemplo, si ponen solo propagar plantas, hay que ponerlo en algo medible. Por ejemplo, 200 plantas para esto, 200 plantas para esto, etcétera. Hay que dar la mayor información posible, por ejemplo, en ese caso de dónde se van a distribuir las semillas, etcétera. Hay que asegurarnos también de que sean alcanzables. Todo el presupuesto tiene que ejecutarse dentro de un año, así que hay que asegurarse de que, bueno, puedan cumplir con este tiempo. Y hay que asegurarnos de que sea relevante, pero que sean metas realistas y lo suficientemente ambiciosas. Cuando hablamos de las actividades, pues hay que explicar qué actividades se llevarán a cabo para lograr cada uno de los objetivos y además el presupuesto debe reflejar claramente estas actividades.
Ok, con el ejemplo pasado, aquí lo vemos en pantalla. Aquí hay que proporcionar el objetivo del proyecto. Pueden ver aquí que la meta del proyecto era contribuir a la distribución de conocimientos del estado de conservación, patrones fenológicos y germinación del Hypeastrum endémico de los bosques secos de yungas. El objetivo era realizar cultivos de semilla por especie y bulbos en el Herbario Nacional de Bolivia. Aquí vimos que este objetivo no fue medible, por eso no lo pusimos acá, porque pues no es lo suficientemente mesurable, pero esto sí lo pusimos en otra sección. Ahora, en otro ejemplo es si se quiere, eh, bueno, dar mayor información al respecto, hay que asegurarnos de que esto sea posible y que las actividades reflejen esto, como lo podemos ver en pantalla, que van de acorde a los objetivos. Ahora, en la evaluación hay que pensar cómo se va a evaluar cada uno de los objetivos para evaluar si se completó a un nivel satisfactorio. Los resultados de la evaluación deberán incluirse en un informe final. Así que lo que estamos haciendo es pensar cuál es el estado o cómo evaluamos cada uno de los objetivos. Por ejemplo, si uno de los objetivos era crear ciertas cuestiones en un jardín botánico, pues hay que ver en la evaluación, hay que analizar los resultados y medir esto. Aquí pueden ver con el ejemplo de la evaluación. Pueden ver que hubo ciertos indicadores, por ejemplo, 50 semillas recolectadas en macetas para la germinación o colección de referencia de al menos 3 ejemplares. Creo que esto podría haberse aplicado más. Por ejemplo, explicar qué harían con esta colección de semillas. Para tener una puntuación más alta sería más fácil si dijeran de las semillas recolectadas, germiné con éxito y coloqué en maceta 50 plántulas, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de la gestión de riesgo. Esto prácticamente es pensar cuál es tu plan B. Hay que describir cómo gestionarás los riesgos que puedan impedir la ejecución del proyecto. Hay que revisar cómo vamos a garantizar la finalización del proyecto dentro de un plazo específico, considerando estos riesgos. Tal vez pensando en las especies que estamos recolectando, cuáles son los riesgos que conlleva esto, cuando estamos hablando con ciertos factores que podrían afectar el proyecto, por ejemplo, el clima, qué protección podemos tener en contra de las condiciones adversas, el clima, etcétera. Volviendo al ejemplo que estamos viendo para riesgos, aquí sí describen lo que es el riesgo. En este calle, el riesgo sería el riesgo sería si las plantas no producieran semillas. Y entonces hay que poner que para ese entonces habría que, para los frutos, realizar una polinización cruzada. Para ello, pues tendremos que revisar que estén sobre las alternativas que nos manejaron. Por ejemplo, volveré en otra época del año. Ahora, veamos a los presupuestos. El presupuesto nos lo tienen que solicitar o se tiene que dar en dólares estadounidenses.
con cada proyecto tenemos que especificar para qué actividades se está alocando esto. Cada línea presupuestaria tenemos que actividad, a qué línea se refiere. Este es solo un presupuesto, un ejemplo de este mismo proyecto. Aquí estamos hablando de un presupuesto claro que refleja a qué actividad se refiere el presupuesto. Así que podemos entender pues cuál es el nombre y función del personal involucrado, etcétera, el equipo, tener datos de los suministros, etcétera. Después de que hayan completado el informe, el proyecto, vamos a pasar a la fase de informes. Las subvenciones exitosas deberán presentar un informe al final del proyecto y aquí tendrán que describir los resultados del proyecto. Para esto hay que describir los impactos del problema, del proyecto, ya sean en las personas, etcétera. Hay que pensar, creo que esto es uno de los desafíos, bueno, hay que reflejar aquí cuáles son los desafíos presupuestarios más importantes, cómo los superaron. Y esto es importante porque cuando creamos resúmenes de sus proyectos podemos usar esta información. Y bueno, finalmente hay que dar un presupuesto también. ¿Cuál fue el presupuesto original versus el que en realidad se gastó? Esto nos va a dar una visión de cómo se asignaron o distribuyeron los fondos. Also just to kind of say that with the budget, with the final one, you don't have to give us detailed receipts or anything Con like that. Just the este presupuesto, pues hay que saber cuáles fueron los mayores desafíos, hay que acompañarlo con imágenes y videos y hay que dar un informe del presupuesto final versus el real. Estos son ejemplos de proyectos anteriores que hemos patrocinado. Estos proyectos incluyen cuestiones como desarrollo, instalación, etcétera, de jardines botánicos. Esto nos permite también revisar los semilleros para la conservación. Pueden ver los diferentes ejemplos. Son proyectos, uno desarrollado una nueva zona educativa de programas al aire libre, la BKMLA, otro con la creación de una colección de cactus y suculentas en equipo del Juice Fora Botanic Garden y después construir un conjunto de herramientas para la conservación atómica basada en Osaboterum. Aquí tenemos cuáles son los errores más comunes. El más común, de hecho, está en el centro, que es los objetivos no son lo suficientemente específicos, mesurables, realistas, etcétera. Faltan cifras, es otro de los errores más comunes, por ejemplo, el número de especies a beneficiarse. Hay que asegurarse de que estamos incluyendo todos estos detalles. Esto es muy importante. Y al escribir informes, pues hay que asegurarnos de que se refleje el proyecto y que podamos hablar de la propuesta original. Algunos puntos a recordar y es muy importante tomar fotografías a lo largo del proyecto.
Esta es una muy buena forma de monitorear el progreso del proyecto. Como lo dije antes, no necesitamos recibos muy detallados, solamente estamos viendo la información muy general y ya en el informe podemos ver esta información en el Excel que se haga después. Just read through each of the different grants that we offer, because it could be that one is going to suit your Revisar esto nos puede ayudar a revisar los fondos de las subvenciones que otorgamos. Y si hay cambios que se hagan al presupuesto una vez que comenzaron el proyecto, por favor, háganoslo saber. And when you are successful, you'll be given a grant number. It really helps us if you can include that grant. Esto nos va a ayudar que si pueden incluir el número de subvención en todas las comunicaciones que tengan con nosotros si les damos un número. That's it. Thank you very much. Y bueno, por mi parte esto es todo. Gracias, Charlotte. Y bueno, aquí hay un código QR que les va a llevar al área de aplicaciones, de solicitudes. Tengo un video muy pequeño que compartir con ustedes y lo vamos a poner también en el chat para que ustedes puedan ver por separado en su propio tiempo. I think I would like to reiterate is like if you got a Aquí lo que grant quiero reiterar and then something es que happened and, si ustedes obtienen una something subvención y that is algo being pasa o funded algo with cambia, us, por favor, háganoslo the saber, Global Botanic contáctenos. Garden Fund email, El fondo, aquí están both el fondo Charlotte and del I have Global access to, Botanic so Garden Charlotte Fund, is on tanto holiday Charlotte at como the yo end of July tenemos and so on. acceso So, para poder siempre dar una in touch. respuesta. I am gonna try and show you a video now. Let me see if this is working. Voy a poner un pequeño video.
I'm gonna stop sharing. Thank you. As that video said, this work will not be, we will not be able to do this Bueno, with all the pues muchísimas gracias. organizations that, Como el video lo dice, no podríamos hacer esto sin todo el apoyo de las organizaciones to the gardens. So que bueno, nos brindan su apoyo, ¿cierto? Así que Okay, gracias a thank you. todas We ellas. can open it up for questions at Bueno, the creo end que ahora here. podemos abrir So I'm compiling the questions esto that have para been in the preguntas y chat. And the respuestas. first one we have is, La primera Patricia, pregunta referencing the es, funds that you spoke about in the beginning, was the first fund only for threatened species? the una member de las funds, preguntas al you principio know, habla the, sobre las it can be for anything in a botanic garden, not just particular. Esto puede ser para cualquier cosa que cubra el trabajo del jardín botánico, no solamente para algo en específico. La primera en particular para las especies en peligro de extinción protegidas es el consorcio, son las subvenciones para las coníferas, por ejemplo. Las otras son más generales. Hay algunas que son muy específicas, pero otras son más generales y puede ser cualquier actividad dentro de su jardín botánico. Lo mismo pasa con la de las especies extrañas, raras, perdón, desde los Estados Unidos. Así que solo les recomiendo que lean el criterio el criterio. And please, any questions that you have, please put them in the chat, and I'm working my way through them. So our second question was, do you know what the ARBNet partnership grant? Ok, hay this first otra is? pregunta que The same as they go together. dice, Will aim to get them as soon as we can, but it's just we are a small team. So last year, this year with Charlotte, it will be us probably reading through 100 proposals across all of the grants. So it's just giving us enough time. But then usually by October time, we aim to have them, but some of them take a little bit longer depending on bureaucracies of different countries and things like that. So, they all follow the same, the member todos grant, van a seguir los the ARPNet grants, mismos, and the GCC and the Leon Levy grants, they all follow the same pattern. van a servir el mismo patrón, la misma línea de tiempo. Please, Charlotte, come in if you think I'm saying something slightly. Yeah. Are the funds only applicable to botanical gardens? Estos fondos solo aplican para fondos para jardines botánicos o es posible solicitar fondos desde un grupo de investigación de una universidad pública. Bueno, hay NGOs también que aplican para esto, pero tratamos no financiar muchos, por ejemplo, proyectos doctorales. Buscamos que se incluyan más actividades en jardines botánicos o conservación en lugar de investigación, pero pues nuevamente depende del proyecto, ¿cierto? Ok, entonces como instituciones, es decir, no necesariamente que se consideren jardines botánicos, pero haciendo ese tipo de trabajo. Ok, ¿y qué hay instituciones que están en el proceso de volverse un jardín botánico? ¿Esto funcionaría?
institution, but so Arborita, but all the others you don't have to be accredited. Hay para algunas, por ejemplo, para la arboleta sí tienes que ser una institución acreditada, pero hay otras que no necesariamente tiene que ser el caso. Es cuestión de leer cuáles son los requisitos. Ok, la siguiente. Tenemos 3 proyectos en los que estamos trabajando. ¿Es posible ingresar o aplicar para una beca del BGCI al mismo tiempo? Sí, mientras sean diferentes proyectos. Yeah, as long as they're different projects, then yeah, there's nothing stopping them sending all 3 through. Yep. The only thing I would say is Sí, lo único que diría we try to spread es the que, funding as much as bueno, possible. intentamos cambiar los fondos because en la medida de lo posible well, for the Caribbean a lo largo de la red para las becas del Caribe. We try to spread it across different institutions as much as possible. So yeah, and also think about your own capacity. Y bueno, if piensen también en su propia capacidad, can you actually deliver them? So have a think on porque bueno, pues si les dan fondos para los 3 proyectos, van a tener que ejecutar los 3 proyectos, ¿cierto? Entonces piensen en sus propias capacidades también. So I guess, are there any resources on how to write proposals that we can share out? So the SMART criteria is mainly for the objectives. So for the risk management, it's really just thinking about. Bueno, para la gestión de riesgos hay que pensar pues principalmente cuáles son los riesgos y cómo los van a mitigar. But in terms of resources, we do have a video training module. Hay que pensar aquí si tenemos pues ciertas capacitaciones, etcétera. Y este video pues prácticamente nos explica más detalles al respecto. Tenemos un modelo que nos da más ejemplos. Y cuando estamos leyendo estos proyectos, hay varias cosas y a veces los proyectos suenan bien, pero si no piensan en cómo puede salir más este proyecto o qué es lo que puede salir mal para no alcanzar estas metas, pues aquí es donde tenemos que pensar. Hay que pensar qué barreras se van a tener y cómo puedo superarlas. No necesariamente tienen que escribir algo pues masivo. Piensen que nos tienen que dar esta información de una forma pues que entendamos de qué se trata el proyecto, cuál es el objetivo, etcétera. No diría escriban mucho, simplemente escriban cosas específicas para su proyecto. Y bueno, espero que esto ayude. All right. Is there a list, maybe on BGCI's website, where no sé si hay algo en específico en el sitio web con una lista de todas las becas. Noelia just shared this link, Sí. so I went ahead and shared it in the chat again, so it's quickly referenced. That was my wink wink. And also I have a link to También tengo un enlace de proyectos exitosos que previamente se publicaron. Part of the reporting, so a lot of the reporting that you give to us. Muchos de los informes que nos dan that we put here in this link, so that
it shows the impact of the grants, but also Esto demuestra el impacto de las becas, pero también promueve nuevas actividades de la organización. Con esto nos pueden pues enviar las fotos para demostrar pues cómo estas becas son exitosas. En eso pedimos su ayuda. Voy a enviar un correo de seguimiento compartiendo más información al respecto, el anuncio de ciertas becas que se vayan a abrir próximamente para propuestas. Ok, si en caso de que se aprueben las subvenciones, la fecha es enero del 2025 o puedes iniciar esto, por ejemplo, en octubre, noviembre del 24. Hopefully we get it to you as soon as possible. We had instances when it has been difficult to get depending on different countries, but Pues esto depende de los países. Pero bueno, pues evidentemente vamos a hacer lo mejor para que ustedes lo puedan recibir, ¿cierto? Pero si pueden comenzar actividades, sabemos que algunos casos, algunas especies, dependiendo de en qué parte del mundo estén, tal vez tengan que esperar un poco. Waiting for seeds or something like that. We've got a question on when the recording will be available. Hopefully by Tenemos next una pregunta sobre cuándo va a estar disponible esta grabación. Esto es fácil, pero bueno, tendríamos que enviar la versión traducida y bueno, esperemos poder enviar ambas cosas la siguiente semana. Ok, esto significa, al enfocarse solamente para esta beca, significa que, bueno, están enfocados en la conservación de árboles. Entonces, esto significa que solo para árboles bajo amenaza. ¿Hay alguna beca para alguna subvención para actividades educativas de jardines botánicos? No es específico, pero sí subvencionamos muchas actividades académicas con la beca MLA, Leon Levy, etcétera. Estas son más amplias y con estas tratamos de hablar de educación, actividades de conservación, etcétera. Para dar una diferente gama, pero no hay una en específico para la educación. Tal vez esto es algo. But also don't limit yourself to only applying for that grant. Okay. If a project starts halfway through the Si fiscal un proyecto comienza a mitad del año fiscal, puede seguir hasta el año siguiente. El tiempo que toma tomar algunos permisos en Puerto Rico, por ejemplo, comenzaron a hacer esta solicitud en febrero y todavía no reciben respuesta. Ok, pero el año fiscal ¿de quién? Para quien reciba la subvención, ¿cierto? Patricia, it was a 2024. To be honest, I haven't actually received the funds yet, but I haven't received the permit yet either. This is for the rare plants, the Forest Service grant. Okay, I don't know. I don't remember the time. There's so many different timings that I'm getting a bit lost with how the grants. But I mean, if in any case, if you received a grant and you're having problems like permits. Okay, si tienes una subvención y luego tienes problemas como permiso o algún problema con el cronograma, es mejor contactarnos y pues ponernos al tanto para que podamos comenzar desde el principio o tener en cuenta si se necesita una extensión para completar el proyecto. The worst thing is just
getting silence and then at the end saying I couldn't complete it. Lo or- peor sería, bueno, el no decir nada y al final decir, o decir, no, bueno, pues no lo pude acabar, etcétera, etcétera, mientras tengamos comunicación sobre algunas actividades que pueden ocurrir, entonces, pues podemos entender bien, porque es cierto, somos comprensivos. But yeah, Ok, for gracias. instance, we had a project that was very much delayed, that was doing great work Por in ejemplo, tuvimos un partnership proyecto con el que nos with estábamos retrasando mucho y era una asociación entre un jardín en Australia y un jardín en el Reino Unido. Y todo tipo de permisos. The project was delayed, but the person who received the grant was in a lot of communication with us, and that's fine, you know. So all good. Just let us know. Thank you. Right now we have 2 or 3 more questions. I will let you know. Does only one project per grant receive the award funding, or can multiple projects receive the same grant? Multiple projects. Trevor, can you expand a little? I'm not sure if Charlotte, I don't Trevor, ¿nos podrías explicar un poquito más sobre esta pregunta? No, bueno, a mí me da curiosidad si cada beca solo tiene, perdón, si cada subvención solamente se las da a una persona o si podemos subvencionar diferentes proyectos sobre la misma, los mismos fondos, digamos. Sí, no, se dan a varios, depende de cada año cuántas subvenciones damos. Para las de los miembros damos entre 20 y 30 proyectos cada año. Para las de MLA creo que vimos 5. Depende mucho de las diferentes subvenciones. Okay, perfect. Thank you very much. And good to see you again. Thanks. Okay. We would like some confirmation on when you submit a proposal, the proposal has to be submitted in English. Ok, pues al poner una propuesta tenemos que enviarla en inglés. Sí, por favor. Es decir, yo hablo español, pero hay más personas que obviamente revisan los proyectos. Entonces sí, tenemos que escoger un idioma. So yes, and also if there is staff changes as well in the future, we have to be able to read them. So, however, if there's any like supporting documentation that it's in your own language, then it's okay to upload it. You know, don't translate that, but the actual application itself. Yeah. If you do the actual application in English, please do. Así que por favor, háganos la solicitud en inglés. Sabemos que puede que este no sea el idioma, la lengua materna, y está bien. Así que tomamos esto en consideración cuando estamos haciendo la evaluación. Pero sí tenemos que escoger un idioma. Ok, una pregunta, y esto nos queda muy bien de tiempo. ¿Puedes aplicar para fondos este año si tienes todavía fondos del año pasado ejecutándose? I think the idea is yes. However, I would not suggest to apply. Sí, sin embargo, solicitaría no aplicar para continuar proyectos o, por ejemplo, decir voy a ir a recolectar tales especies y después si no funciona, algo más, es decir, buscamos que sean realistas y que sean cosas a las que se les pueda seguir dando continuidad, ¿cierto? Sí, vamos a tratar de distribuir los fondos definitivamente y hemos dado fondos. Sé que varios de ustedes han recibido más de una subvención de nuestra parte.
tratamos de el dar mayores fondos en la medida de lo posible para dar oportunidades a las organizaciones. Wonderful. Well, wow, we could not be more perfect on timing. Ok, pues Do bueno, you este have tiempo any fue more perfecto. Tech Ya Talk estamos thinking llegando al final de that nuestra Patricia Tech and Talk. Charlotte think Muchísimas would be gracias, fun Patricia, for us? Charlotte. Muchísimas Not just gracias the a Caribbean and todos, Central American region, but no also we solo have en people la from región de all América over the world Latina y in del attendance Caribe. today. So thank you so much for joining us. Muchísimas As we gracias por mentioned, we will acompañarnos. send Y out como lo mencioné, voy email a some of those enviar resources and algunos once de the estos recording is recursos por available correo hopefully electrónico y next week, cuando I estén will share that disponibles out las as well. grabaciones, espero que la Thank you siguiente all for your semana participation, voy a for being compartirla great también. listeners, and having Gracias really por su great questions. participación, por ser buenas Thank escuchas y you. por Thank you. tener Gracias. excelentes preguntas.